para cada uno de ustedes que estamos en nuestra casa. Entonces, somos bendecidos por pertenecer a esta gran comunidad educativa, Virgen de la Candelaria. Siempre tenemos la protección de nuestra Madre Santísima. Entonces, es el momento de invocar a ella para poder iniciar bien nuestras actividades del día. Si nos ponemos de pie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Candelaria, ruega por nosotros. Virgen de la Candelaria, ruega por nosotros. Virgen de la Candelaria, ruega por nosotros. Sabemos ahora que cada encuentro de todos los viernes es muy importante y muy fortalecedor para cada uno de nosotros. Viene a ser el punto de partida de nuestra tarea diaria, ¿verdad? Y hoy tenemos otra vez un encuentro los viernes, pero queremos hacerlo de una manera diferente, con algo muy importante y muy especial. Hoy lo llamamos a ese año el año del silencio. Pero ese silencio duró poquito. Ese silencio estaba atajadito ahí porque ocurrió después algo.
y yo lo que quedamos de aquel entonces. Luego los humanos, este año, 1994, nos anunciaron que íbamos a tener un nuevo director general. Grande a la expectativa de todos los docentes, cómo íbamos a trabajar, todo era un cambio. Cada uno imaginábamos cosas, todo eso. Lo que pasó, llegó el padre, Velasco se nos presentó y él ese año empezó a observar. ¿Cómo hacía esa observación? Cuando iba al templo, a la puerta, siempre pasaba por el corredor de la escuela y llegaba en cada aula, saludaba a los alumnos y a los docentes. Nuevamente volvía él a su despacho. Y era cosa de todos los días. Pero él nunca decía nada. No esperábamos ya cómo íbamos a trabajar todas esas cosas, pero ese año nada. Nosotros todos en su peso mirábamos qué es lo que íbamos a hacer, todas esas cosas. Era prácticamente nos preguntábamos. Pero después, un día, una de las anécdotas que más me llamó la atención fue un día de día. Y él parado en el corredor de la casa parroquial. Y miraba, iban llegando unos cuantos alumnos, así como llegaban. Entonces, él nos dijo, miraba y otra vez dijo, porque estábamos platicando ahí. Llueve en Bariloche y en la escuela parroquial no hay clases. Era el comentario que él hizo en el año 1994. Pero nosotros sí notábamos de todos los docentes que constantemente observaba, miraba y hacía su diagnóstico. Vaya diagnóstico que hacía, porque después al año siguiente ya comenzaron los cambios. Por eso llamamos al año 1995 como el año de la revolución educativa, con nuevas profesoras, porque en ese entonces éramos profesoras. El padre empezó a movernos de otra manera, comenzó a cuestionar, a ver qué podíamos hacer, cómo lo podíamos hacer, cómo podríamos trascender como personas ya dentro de nuestra comunidad. Nos enseñó a ser verdaderas educadoras. En ese año 1995 integramos más un grupo de educadores. Yo recuerdo demasiado bien Elizabeth, Alicia. Nos integramos a la comunidad educativa y después con el crecimiento año tras año iba creciendo más. Y no es solamente de hoy en día, ¿verdad?, que en la escuela parroquial las actividades empiece un poco más temprano o un poco antes del calendario del ministerio. Yo así fue que vine la primera vez, ¿verdad? Venía del interior inclusive. Vine para la reunión de profesores. Era mi primer día de clase supuestamente en la escuela parroquial. Entonces me acerqué, nos presentamos, ya en la reunión así, me tocó la oportunidad, me presenté y el padre enseguida me llamó la atención. ¿Y tú por qué no participaste en las reuniones anteriores? Entonces, esto de empezar más temprano las actividades no fue hace poco, fue desde que él vino. Entonces, desde entonces ya la comunidad educativa de la parte de la primaria ya estaba en nuestra escuelita, era parte de nuestra escuelita. De que debería comenzar ya nomás el trabajo con las comunidades cristianas. Creo que doña Mercedes estuvo casi desde sus inicios. Así es. Estuve de que él estuvo presente, empecé yo casi ya se veía ya la pesquisa. Y me sorprendió muchísimo la llegada de mi sacerdote. Aparte de eso, le tenía tanto miedo. Ese
anécdota que te decía las cosas, o sea que por él yo crecí muchísimo. Haga esto, le decía yo no puedo, sí podés hacer. Y fui creciendo. Yo empecé a rezar el rosario, empecé a leer las lecturas que contemplaba como hojita, ¿verdad? Y gracias a él crecí bastante. Crecí entre los compañeros, tuve ánimo de trabajar por la comunidad y en eso estoy en este momento. Nunca me cansé de trabajar. También. Sí. Bien. En ese entonces, este lugar no era tal cual es. En ese entonces, las personas que recuerdan, teníamos la casa parroquial, la entradita del garage, que creo que en época de Payabeiro, sabía que teníamos la catequesis. ¿Qué pasó después? Comenzó el jardín. No sé si se acuerdan del jardín que teníamos detrás, ¿verdad? Pero no era el jardín nomás lo que acá faltaba. Acá en este mismo lugar había un campo, una pista deportiva que no era muy antigua, pero bueno, porque anteriormente, cuando estaba en la escuela, acá en esta esquinita había una casita, ¿verdad? Que parece que tenía transformadores en las Andes o lo que fuese, estaba un yuyal inmenso y todos nos hacían, inclusive el país, a ver, nos decía que hacer la casa embrujada para no venir para este costado. Pero eso tenía que cambiar porque faltaba más y más. Entonces comenzó la construcción del colegio en el año 1996. La construcción del colegio. Comenzamos con el primer bloque, que es lo que ustedes ven allá, con dos secciones que cuando eso se llamaba primer curso. Eran las dos salas grandes de allá arriba, con 35 alumnos cada uno. Éramos pocos porque era un curso nomás. Estaba el padre Velasco como profesor de castellano, el profesor Walter Molina con música, la profesora Gladys Varela estaba en la parte de trabajo y tecnología, la profesora Bernardita en la parte de sociales, después tenía ciencias naturales en el área de salud, estaba y él les habla, y con ese grupo era que comenzamos al profesor, el padre Gustavo estaba en el área de matemática, Antonia Guaraní. la profesora Antonia Guaraní, éramos el grupo que iniciamos ese año. Yo estaba en el colegio Mario Pereira cuando la profesora Gladys Varela me trae para su profesora, porque ella estaba como también secretaria trabajando ya con la profesora Isabel. Entonces me trae como profesora de ciencia y ahí empezamos el primer curso de ese año en este bloque, con el primer curso A y B con 35 alumnos cada uno. La anécdota que yo puedo contar solamente ya es que la secretaria, que la profesora de tecnología, la profesora Gladys Varela, tenía su mesita, nosotros ahí con los alumnos y acá en el costadito arriba, ella su mesa que hacía sus trabajos. Y cuando entonces la directora de primaria era la profesora Gladys, no, la profesora Isabel Irala. Y recuerdo que yo ya estaba en el colegio Blanca Espín y Talavera y Mario Pereira. Se acercó una tarde en casa y me dijo, profesora, queremos abrir no era tercer ciclo cuando es el colegio y necesitamos profesora de estudios sociales, porque estudios sociales era cuando entonces. Y me sorprendió una señora tan gorda que yo no le conocía, ¿verdad? Y me asombró que llegó hasta mi casa, me ofreció el trabajo, vine y con un plantel de docentes bastante fuerte empezamos, trabajamos y hasta hoy todo lo que es el colegio. Empezamos con 2 secciones del primer curso. Los compañeros secundarios también se incorporaron a esta gran casa de estudios y se iba formando cada vez como que creando una verdadera comunidad. Corría el año 1997 cuando, para complementar más lo que teníamos y escuchando las ganas de estudiar de mucha gente en sus recorridos por las comunidades, se crea el Instituto de Formación Docente Virgen de la Candelaria, viendo la necesidad de contar con educadores capiateños con una educación, con una formación sólida.
los inicios de la creación, la verdad que yo no estuve presente. Yo me inicié ya en el 2001, pero como alumna. Pero sí puedo decir que como alumna quizás recibí lo mejor y lo más, como dicen los jóvenes hoy, porque teníamos como 6 horas de una mezcla de ciencias sociales que a nuestro grupo, que éramos 17, nos abrió la mente. Teníamos profesores excelentes, entre los que fueron mis profesores de formación docente, todavía están aquí algunos, entre ellos el mismo padre con el que llevábamos castellano, pedagogía, y me acuerdo que para el grupo era una expectativa cada vez que íbamos a tener clases, siempre era algo nuevo. Teníamos didáctica y orientación con la profesora Florencia Palma, que en paz descanse ya no está. Teníamos ética con la profe, con Manchi. Recuerdo que teníamos también, está la profe de arte, la profe de música que ya no está, el profesor Walter, que era nuestro profesor de música. Una gran motivación y animación en formación docente. Cada día era un desafío que nos presentaba cada educador, y nosotros que nos rompíamos por hacer todas las actividades, y me acuerdo que ese grupo se caracterizó bastante por buscar siempre la excelencia, una gran motivación. Personalmente, la anécdota que tengo siempre es que los primeros días que vine me costó mucho, porque me inicié después de 11 años para empezar a estudiar, y un día me acuerdo que tuve clase de castellano justamente y salí en la puerta con cara de funeral seguramente, porque la verdad que no entendí nada ese día. Y salió en la puerta el padre y me dijo: ¿qué es tu cara? ¿Por qué es esa tu cara? Que me preocupa tu cara. Y dice: padre, ya no quiero más venir porque no entiendo nada. Me acuerdo que explicó las oraciones yuxtapuestas, la puso la silla para unir, tratar de hacerme entender quizás aquí, porque pregunté, ¿verdad? Y después me dijo: pero en vez de ponerte a llorar, ponerte a estudiar. Entonces, esa anécdota yo siempre le cuento a los alumnos también. Y me acuerdo que le traía a los niños, a mis hijos que eran chiquitos, ellos se iniciaban todo preescolar, qué sé yo, preescolar el más chico, los más grandes, primero, segundo grado, lejos. Malén comenzó ya en el primer grado, y les traía a ellos clases, y después ya me subía a la biblioteca diariamente a buscar de vuelta los sustantivos, los adjetivos y todo lo que nos enseñaban en clase. Para mí fue como una patada, pero de gran animación, y aquí estoy ya a lo mejor en otro plan, creciendo al lado de esta comunidad. No digo al lado de solamente una persona, porque esta comunidad, en realidad con esta comunidad nací. De nuevo soy otra persona, y hoy, gracias a Dios, puedo seguir compartiendo con la familia de Candelaria. Tenemos también alumnas de la primera promoción de formación docente, que son profesoras. Tenemos ahí, tenemos niñas que creo de la primera promoción. Año 1999. La creación del bachillerato técnico en informática, salud, contabilidad. Tengo recuerdos porque fue en el año que el padre Velasco me da la oportunidad de poder ingresar a esta institución. Recién recibí, imagínense, ya teníamos que llevar técnicos en aquella época, decir, en informática, en salud. Era un gran desafío para mí. Yo recién empezaba y el padre me dice: ¿por qué tú no me dijiste que estabas estudiando matemáticas? Yo me quedé así, bueno, vengan ya, y empecé nomás ya el colegio en el año 1999, y hasta hoy en día estoy agradecida con él y con todos, porque esta es una casa en donde he crecido como persona, como profesional, y también he crecido en mi comunidad. Entonces eso es lo que valoro mucho de su presencia. Y con nuestros técnicos, que hoy en día tenemos grandes profesionales. Por ejemplo, siempre me recuerdo a nuestro alumno Freddy, que estuvo en informática, una de las primeras casi promociones. Año 2002. Veía que algo faltaba en la institución, que no estaba completa, que necesitábamos de más y más formación y preparación. Entonces, da apertura a una filial de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo. En el año 2002 se escuchaba el rumor de que se había habilitado una nueva filial acá en Parroquial. Yo anteriormente nunca había pisado lo que era el colegio parroquial, la escuelita,
Y estaba buscando universidades. Yo había terminado en el 2000 el bachillerato, luego un año en la universidad. Contabilidad, terminé en contabilidad, pero siempre me gustó la parte manual. Entonces vine para estudiar licenciatura en educación artística en ese momento. Y éramos numerosos entre todas las carreras. Las carreras limitadas en ese año eran psicología, ciencia de la educación, contabilidad y análisis. Y estábamos como materias comunes y teníamos con el padre también de clase. El padre me suele decir, o sea, por lo visto siempre me llevó en cuenta porque me decía que yo siempre estaba pegada al pilar de la sala de arriba, me decía él. Y por eso siempre me miraba él que tenía en cuenta. Y ahí como nos llevó a surgir esa carrera de licenciatura en artística, entre mis profesores me convencieron, me trajeron a Palma, Florencia Palma fue una de las que me convenció para quedarme en ciencias de la educación. Y así empecé yo. Ciencia de la educación. Hacíamos seminarios, teníamos que dar charlas en la escuela, teníamos en hora, teníamos una de las primeras promociones que terminamos aquí la universidad. En el 2016 recién apareció Ciencia de la Salud. Y fue una experiencia muy linda. Una vez que terminé mi licenciatura, el padre nos llamó a un grupo de compañeras para ser ayudantes de cátedra de su área de castellano en la universidad. Y así él nos fue orientando, enseñando y fuimos creciendo con él. Y hasta hoy día entré en la universidad ya como secretario, me digamos docente mucho tiempo. Y le agradezco muchísimo porque gracias a él, yo antes no iba a pensar estar parada enfrente de un grupo de alumnos, porque eran muy tímidas. Pero es muy duro. No solamente se ocupó siempre del colegio, de la escuela, no, siempre miraba afuera. Pero ¿cuál era su dolor? Que en nuestro pueblo había hambre. En nuestro pueblo había sectores muy necesitados. Y entonces surgió la necesidad de brindar un nuevo servicio a la comunidad capeteña. Y nace así los comedores comunitarios. Año 2003. La parte más linda de nuestra comunidad, donde albergamos todavía muchísima gente, con la ayuda de la comunidad también. Sin distinción de personas, llegan chicos, llegan grandes, de distintas formas. Pero siempre con la ayuda de la comunidad, no podemos quejarnos de nadie. Gracias al Padre, la comunidad en sí no tiene hambre y especialmente los jóvenes. Los jóvenes, que yo recuerdo que me dijo una vez que la gente joven que toma, mucha gente me discrimina, pero se pone peor si es que no comen y solo toman. Y es una ayuda para ellos también. Ese mismo año también en nuestra gran comunidad aparece un nuevo servicio, la cooperativa Ñazaindú, que inicialmente surgió como una cooperativa de ayuda para los educadores. Como yo he iniciado en la cooperativa, una idea que surgió de los docentes y también de un grupo de alumnos, justamente para fomentar el ahorro y también el ahorro de los niños. Sabemos que como la comunidad se encarga del cooperativismo, entonces necesitar a los demás para el ahorro y tratar de ayudar a los niños. Año 2007 surgió un nuevo medio de comunicación, el semanario Paloma. No llamado precisamente el semanario Virgen de la Candelaria porque inicialmente nació como un mensuario de las escuelas parroquiales. Un año funcionó como tal y se llamó Imágenes desde sus inicios. Al año siguiente ya entonces se decidió convertirlo a un semanario con una frase que lo caracteriza, ser la voz del pueblo. Del mismo modo, en el año 2008, también para escuchar más y más a nuestra gente, aparece la radio comunitaria Virgen de
existe una sensibilidad de un proyecto de cada persona que habla con nuestro papá base para que el pueblo pueda expresarse. Nosotros desde 2008 nacimos también con la radio, porque empezamos desde cero. Y gracias al Padre, definitivamente aprendimos no solamente a informar, sino a educar, porque uno educa con lo que hace, con lo que dice. También aprendimos no solo a transmitir, sino a crear conciencia, porque eso es lo que la gente necesita hoy, lo que todos necesitamos. Y así también aprendimos a darle vida a lo que hacemos, porque eso es el eslogan de nuestro Padre. Darle vida a lo que uno dice, a lo que uno hace, y hacerlo con amor. Gracias, Padre. Año 2009. Desde España se recibían donaciones de ropas, libros, materiales didácticos que se destinaban en sus inicios a las capillas y se distribuían entre los pobladores más necesitados. Viendo esto, surgió la necesidad de dar apertura a los costureros comunitarios como forma también de ayuda a las amas de casa que querían progresar y de alguna u otra manera ayudar al ingreso familiar, de repente arreglando esas ropas a las que les faltaban algunos detalles. Realmente yo no estuve de los inicios del costurero, pero puedo hablar a partir de 4 años. Y fue un empuje fundamental que surgió, ¿verdad?, con el padre Velasco, porque a raíz de eso muchas amas de casa pudieron encontrar una oportunidad de levantar, de hacer una fuente de ingreso desde su casa para poder estar con sus hijos, controlar su casa y muchas actividades más. Y aparte que con las exigencias del padre nos llevó a capacitarnos. Yo personalmente había dejado la parte profesional a un lado, había dejado de lado muchas cosas y con las exigencias del padre empecé a autoanalizarme. Y dije, ¿por qué yo me tengo que quedar? Entonces comencé a formarme, a capacitarme. Tal es ahora que estoy haciendo ahora el curso de diseño de moda, ¿verdad?, por la exigencia misma del costurero. Ese grupo maravilloso que está ahí ofrece capacitaciones de costura, cursos de alta costura, ahora de corte y confección, pintura, varios cursos que le permiten a muchas amas de casa buscar una oportunidad de ingreso. Y a partir del costurero también están formados otros costureros, ¿verdad?, de las distintas comunidades. Actualmente son 5 costureros, porque sabemos que como grupo es difícil a veces mantenerse, ¿verdad? Y también con muchas exigencias y muchos trabajos son pocos los que están presentes, pero los que estamos presentes seguimos con mucha fuerza gracias al Padre Velasco. Y así, poquito a poco y con mucho esfuerzo, no siempre fueron años con grandes alegrías, también tuvimos de repente bajones, pero creo que pudimos salir adelante y eso es lo importante. Compañeras que se quedaban, de repente que les tirábamos, no solamente ya éramos parte de este colegio, sino mucho más, las raíces iban mucho más allá de fuera del colegio. Creo que hoy poquito a poco formamos lo que es la verdadera comunidad educativa Virgen de la Candelaria. Con todo esto, por todo esto, ¿qué más podemos, creo yo, pedir? Que no solamente fue la parte de liceo, no solamente fue el crecer así, sino crecimos gracias a esto. Y no te vayas mal, pero crecimos gracias a vos. Entonces, por todo esto y por mucho más, esta comunidad hoy día te dice gracias. Gracias, Padre. De todo corazón te decimos muchas gracias por el apoyo constante, porque usted no se olvida de ningún sector de Capieta. Sabemos que usted es un gran Paraguay. Usted ama muchísimo nuestra tierra Paraguay y eso valoramos muchísimo. Muchas gracias de corazón. También los jóvenes quieren expresar algo. Primeramente, gracias Padre por soportarnos y por últimas y primeras horas.
y por compartir sus conocimientos para ser personas en la vida. También gracias porque, como sabemos, el padre es una excelente persona. Esa clase de persona que cuando uno necesita una mano le da 2, 3 si es posible. Y nosotros, estando ya en el tercer año, sentimos mucha satisfacción y agradecimiento, no solo con el padre, sino con todo el equipo que está presente, porque gracias a todos ellos nosotros somos lo que somos hoy ahora, y el día de mañana, cuando estemos ya en la universidad, siempre vamos a tener presente todo lo que pasamos y todo lo que crecimos gracias a todos, a toda la comunidad. Entonces, de parte de los alumnos, especialmente del tercer año, queremos darle las gracias por todo. Ahora vamos a trabajar, antes que nos digas, mirando todo esto, de repente, hoy nosotros vamos a preguntar. ¿Cómo te sentís, Pai? ¿Cómo viviste este gran crecimiento que hoy día llegó a esto? Me siento comunitario. Todo esto no es el padre de casa. Todo esto es de la misma comunidad que fue creciendo. Es la misma comunidad que iba planteando, pues solamente quizás Dios me dio ese don de recoger, de escuchar y de ver a uno le gustaba, a otro no le gustaba, estar en la lucha, estar en esto, estar en otro. Y él cogiendo y adelante, adelante. Recuerdo ya que hablaban primeramente de la primera sensación cuando entré. 50, 60 alumnos en una salita, han dicho que las salas de adelante tienen 3 partes. En la primera parte, lo que es el techo de tierra, solamente se sientan unos toritos y peditos para. Había una maestra medio de Susca, entonces para hacer como una denuncia, entré en el grado y no sé qué, no sé cuánto. Y no, yo voy a ver qué hace aquel niño que está en la misma sin estado. Me quiso medio negar, no, hombre, me voy a entrar. Tuvimos que correr todo. Y me salí y le dije, así no podemos trabajar. Entonces, en verano, con el grupo de mamás y ya profesora que estaba por aquí, comenzamos a hacer el pasillo. Estaba el pasillo que, como el de adelante, ya lo metimos dentro. Cuando vinieron los niños ya el aula más grande. Pero todavía había atrás un espacio. Al año siguiente lo volvimos a meter y las aulas ahí son grandes, son quizás los flujos hasta el tercer grado. Y así fue, pero fue con las necesidades. Recuerdo del colegio, un día las profesoras que estaban ahí, queremos el sexto grado, los padres vinieron el sexto grado, listo, empezamos hablando con el ingeniero, empezamos a enseñar toda la cuota, todo lo que hay, esa cuota. Solamente hay 20 millones aquí arriba que dejó Monseñor, ¿cómo se llama este? 20 millones y un día vino cañando y vamos para el colegio y lo demás es todo trabajo de ustedes y trabajo de ellos. Pero no es esto es la vida que ustedes han establecido, que ustedes, no para ustedes, sin ustedes esta vida no haya caminado con dificultades, con alegría. Por eso todo vamos a llamarlo homenaje al Padre Velázquez, no lo recibo. Son ustedes.